bienvenidos a nuestro espacio Cristianismo Profundo. Dios les bendiga. Una emisión más de unos cientos y tantos emisiones que hemos hecho, con mucho gusto y con agrado, y esperamos sea de bendición para su vida todo lo que hemos estudiado en este espacio y que usted ha tenido la oportunidad de estar con nosotros en cada jueves ahí en su casa. Entonces esperamos que sea de bendición y esperamos que hoy no sea la excepción. Así es que vamos a seguir con este estudio que hemos comenzado del pecado, al servicio y a la vida eterna, y con la lección que vimos la semana pasada. Esperamos que si usted no ha tenido la oportunidad de conocer a Cristo, la lección pasada haya sido la oportunidad que usted haya aprovechado, y si no, hoy vamos a hablar un poquito más acerca de eso, y esperamos que hoy tome la decisión y aproveche la oportunidad de encontrarse con ese Señor y Salvador Jesucristo. Así es que para empezar vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración y así comenzamos con esta lección. Amén. Amén, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres, Señor, con nosotros, por la bendición de poder reunirnos, Señor, en esta tarde para estudiar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes mientras que estudiamos, mientras que leemos, Señor. Venimos delante de ti, Señor, con un corazón humilde, reconociendo, Padre, que necesitamos tu ayuda y tu dirección, y la ayuda del Espíritu Santo, Señor, para poder comprender tu palabra y aplicarla en nuestra vida, Señor. Bendícenos a nosotros a la hora de exponer, y bendice a cada uno de nuestros hermanos que se disponga a ver este video, Señor, para que sea edificado a través de tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, por esta oportunidad que nos da de estar juntos una vez más esta tarde en este espacio tan maravilloso para nosotros. Bueno, comenzamos, hermanos, esta lección de arrepentimiento y cambio de vida. Así comenzamos la semana pasada y vamos a estar viendo, hermanos, varias lecciones que nos llevan a tomar acción de lo que implica el arrepentimiento. Okay. El arrepentimiento no simplemente es decir, sino lleva muchas cosas. Okay. Junto con él, ¿no? Van de la mano. Y esta tarde vamos a hablar acerca de arrepentimiento. Implica apartarse del pecado. Es lo que vamos a ver esta tarde. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, en el discurso que dio después de la sanidad del hombre cojo, como lo mencionábamos la vez pasada, en el capítulo 3, versículos 19, dice: así que arrepentíos, después de haber explicado la curación de este hombre, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El verso 20 dice: y Él envié a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Cuando nos arrepentimos, hermanos, Dios no solo promete limpiar nuestros pecados, sino también Él promete darnos descanso espiritual. En un inicio, al principio siempre, hermanos, el arrepentimiento es una acción dolorosa, causa dolor, porque esto implica renunciar a muchas cosas y renunciar a ciertos pecados, a ciertos hábitos, a ciertos gustos. No es fácil. Y para muchas personas esto causa dolor, pero sin duda alguna, amados hermanos, Dios promete ponernos en un mejor camino. El profeta Oseas, en Oseas capítulo 6, versículo 3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alma está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El Señor está dispuesto, así como sustenta a la tierra con la lluvia, temprana o tardía, para saciar la sed literal de la tierra. El Señor está dispuesto para venir a nosotros cuando tomamos la acción de arrepentirnos y tomamos la decisión de apartarnos del pecado.
Entonces, en torno a esta decisión, hermanos, es que estaremos charlando esta tarde en nuestro estudio de este día. Así es que vamos a ver, vamos a estar leyendo varias escrituras y viendo lo que conlleva el apartarnos del pecado como una muestra de arrepentimiento. Ok, pues vamos a empezar, hermanos, no sin antes hacerles la invitación a que vaya por su Biblia y aliste todo lo que necesita para hacer apuntes. Vamos a comenzar con la pregunta número 1, que dice: ¿qué mensaje predicó Jesús? Encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, que dice: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La versión traducción al lenguaje actual dice: ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar. Vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia. Y eso es lo que quiere decir el Evangelio. Siempre lo hemos visto en mensajes, en predicaciones, que las buenas nuevas, la buena noticia es la salvación, el arrepentirse de los pecados. Y ese es el sentido del que vamos a estar hablando hoy, el arrepentimiento, pero obviamente hablando de apartarnos del pecado, es decir, hacerle cara de fuchi, así como coloquialmente lo decimos, ¿no? Hacerle cara de fuchi. Sí, y obviamente, por ejemplo, yo en estos días he estado trabajando mucho. Me ha costado mucho, no voy a decir qué es lo que hago, ¿verdad? Pero me ha costado mucho en estos días trabajar en esa área. Y sí se puede, con la ayuda de Dios se puede. Y también cuando uno decide apartarse del pecado, puede hacer las cosas. Entonces, si usted dice, no, es que es muy difícil dejar de hacer, como decía el pastor ahorita, dejar de hacer cosas que nos gusta hacer, pero que sabemos que son pecados, sí se puede, con la ayuda de Dios se puede. Entonces, ¿qué fue el mensaje de Jesús que predicó Jesús? Fue sobre todo la última parte: arrepentíos y creer en el Evangelio. Y básicamente ser cristiano, ser un hijo de Dios, si usted realmente es un hijo de Dios, usted ama lo que Dios ama y usted aborrece lo que Dios aborrece. Y Dios aborrece el pecado. Y prácticamente lo que el pasaje dice es que Jesús está haciendo un llamado al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Nadie que se diga cristiano puede brincarse estos dos pasos indispensables, ¿no? Para su reconciliación con Dios. Y cabe mencionar, hermanos, que es un mensaje que no es para gente muy, o solo para gente muy intelectual. No. O que requiera demasiado estudio. Lo que se requiere es un corazón humilde y un corazón honesto. Y decisión. Y decisión, sí. Humilde para reconocer su posición delante de Dios sin Cristo y apropiarse de la obra redentora de Cristo y confesarlo como su Señor y como su Salvador. Es muy interesante, hermanos, el pasaje que estamos leyendo en Marcos capítulo 1, porque Marcos sintetiza más muchos temas que los otros evangelios explican más. Aquí viene la predicación de Juan el Bautista, en este capítulo viene el bautismo de Jesús, viene la tentación de Jesús explicada solamente en 2 versículos, mientras que Mateo y Lucas usan 13 versículos, son 12 versículos para explicar toda la tentación de Jesús. Sí. Y lo interesante, hermanos, es que inmediatamente comienza con este mensaje. Aquí comienza el Señor su ministerio. Dice el verso 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Sí. El versículo 4, en la predicación de Juan el Bautista, en el verso 4, capítulo 1, verso 4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y Jesucristo estableció el perdón de pecados por medio de la fe, no a través del bautismo. Juan el Bautista empezó, predicaba el bautismo de arrepentimiento
Jesús dijo a través del Evangelio. Entonces, esto fue lo primero que vino a hacer el Señor Jesús. Por eso es interesante, hermanos, que partimos de esta pregunta aquí. ¿Qué mensaje predicó Jesucristo? Simplemente arrepiéntanse y crean a las buenas noticias, que es lo que significa Evangelio. Y al creer en las buenas noticias y al arrepentirse, está hablando de la acción que se ve, es el apartarnos precisamente de las cosas que a Dios no le agradan. ¿Ok? Bueno, la siguiente pregunta está interesante. Dice, ¿cuáles son las primeras dos verdades fundamentales de la fe cristiana? Y la respuesta la encontramos en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Lo que quiere decir, hermanos, que aquí hay varias doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Es lo que enseña el escritor de los Hebreos aquí. Está el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Por lo menos sí, anuncia aquí 6 verdades fundamentales de la fe cristiana. Correcto. Pero ¿cómo comienza? Precisamente, no puede haber los demás, hermanos, si antes no hay arrepentimiento de obras muertas y disponernos para poner nuestra fe en Dios. Obviamente estamos hablando de la fe para salvación. Lo interesante de este versículo es que aquí menciona que son principios que nos ayudan para marchar hacia la madurez. Y estamos hablando de la madurez de un cristiano. Pero después menciona, y los cristianos maduros deben enseñar a los nuevos creyentes estos mismos principios fundamentales. Exacto. Y un cristiano, hermanos, analice usted su vida, cuánto tiempo tiene caminando en el Señor. Porque, déjeme tomar las primeras palabras del versículo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento y menciona estas 6 doctrinas o 6 verdades fundamentales de la fe cristiana. No quiere decir que las ignoremos, pero no todo el tiempo, hermanos, vamos a estar hablando a la iglesia, a las personas que tienen ya más tiempo de haber tomado la decisión de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, del bautismo, imposición de manos, etcétera, etcétera. No, hay muchos otros temas para ver que vamos a ir adelante, pero depende mucho, hermanos, de la decisión de la persona de tomar lo primero para avanzar. Si no ha tomado lo primero, no está avanzando, entonces no hay madurez, no se puede dar el siguiente paso. Sí, esto precisamente fue lo que en lo personal atrapó mi atención cuando estaba estudiando este pasaje, que además de hacer énfasis obviamente en el arrepentimiento, que es lo que estamos tratando en esta tarde, es lo que estamos enfatizando, es como el autor de los Hebreos le llama rudimentos o doctrinas básicas, fundamentales, elementales o fundamentales, como dice el pastor, a estas doctrinas poderosas y que tienen tanto por enseñarnos y que tanto nos edifican. Bueno, solamente nos hace entender que hay un océano de sabiduría en la palabra de Dios, que tenemos muchísimo más que aprender, y obviamente me hizo pensar y me hizo razonar en cuánto me hace falta por aprender, por madurar, por crecer y seguir avanzando en la palabra de Dios. Este pasaje, hermanos, el capítulo 6, viene dentro del párrafo conocido como advertencia contra la apostasía. Y precisamente aquí en este párrafo, que termina con el versículo 20, es parte del capítulo 5 y todo el capítulo 6. En el versículo 12 dice el escritor de los Hebreos, dice: por tanto, debiendo ya ser maestro
después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, hermanos, que cuando nos arrepentimos y nos apartamos del pecado, ya no estamos pensando, ¿esto será bueno o será malo? ¿Debo de hacerlo o no lo debo hacer? Dice el escritor de los Hebreos en el versículo 14, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados ya en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, cuando nos apartamos del pecado, es porque ya hemos crecido de tal manera que ya no lo cuestionamos. Lo que es malo es malo. Ya no vamos a andarle poniendo títulos a las cosas, decir, a lo mejor esto no es tan malo, a lo mejor esto es bueno. No, a lo malo hay que llamarle malo y al pecado hay que llamarle pecado. ¿Y de qué hay que apartarnos? De todo lo malo, de todo el pecado, como resultado de un genuino arrepentimiento, y no tratar de reconciliar esas cosas que el Señor ya nos marcó como pecado, pues a ver si se convierten en cosas buenas. No, el pecado es pecado y es no, definitivamente. Claro. Llámese como se llame. Tentaciones siempre vamos a enfrentar, hermanos, de todo tipo. Desgraciadamente, las tentaciones más comunes a las que nos enfrentamos los cristianos es a la tendencia a murmurar, a guardar rencor, a meternos en chismes, a meternos en dificultad unos con otros, a defendernos y justificar nuestras malas acciones y nuestras malas palabras por sentimientos. Y entonces tenemos una reacción mundana de que si me la hizo me la paga. Y estamos simplemente dando vueltas en lo mismo en lugar de apartarnos del pecado. Y es lo que nos enseña este pasaje. ¿Cuáles son las primeras dos verdades fundamentales de la fe cristiana? Que ya deben de estar en la práctica, y por el uso ya debemos estar ejercitados en discernir en que esto es malo y esto es bueno y punto. Sí. No para estar razonando todo el tiempo, vez tras vez, con las mismas cosas. Sí, como usted mencionaba hace rato, cuando nos arrepentimos, de alguna manera sufrimos porque tenemos ya hábitos en nuestra vida que tenemos que dejar. Sí. Y el arrepentirnos conlleva, hermanos, cambiar de hábitos, es decir, dejar de hacer cosas que hacíamos por hábito, válgame la redundancia, y empezar a hacer cosas y ejercitarlo, como dice el pasaje, que lo hagamos ya como un hábito, que sea algo natural para nosotros. Y creo que eso es la definición de arrepentimiento. Definitivamente. Entonces, esto es como base fundamental de la vida cristiana. Correcto. La siguiente pregunta sería, ¿cuál mensaje debe ser predicado en todas las naciones? Bueno, en Lucas capítulo 24 versículos 45 al 48 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Cuál mensaje debe ser predicado en todas las naciones? Pues lo que dice el versículo 47, ¿no? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Muchas veces cuando tratamos de compartir el evangelio, lo suavizamos y tratamos de hablar de una manera en la que la persona no se ofenda, pero en realidad tenemos que hablar cruda y realmente lo que es, como decía el pastor, el pecado es pecado, y no tratar de disfrazarlo y no tratar de hablarle a la gente suavecito, ¿no? A veces las personas necesitan escuchar un mensaje fuerte y entenderlo, y es lo que dice aquí al principio, ¿no? El Señor les abrió el entendimiento. Es lo que debemos de hacer primero antes de compartirle a alguien el evangelio, orar para que el Señor abra el entendimiento de esa persona, y al momento de compartirle el evangelio acerca del arrepentimiento, la persona pueda entender el evangelio y aceptarlo de esa manera. Entonces ese es el mensaje, y un versículo que a lo mejor quiero pensar que no es así, ¿no? Pero a lo mejor muchos de nosotros como cristianos no compartimos el evangelio o no compartimos acerca del arrepentimiento, por lo que dice Mateo 24:14, ¿no?
que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces a lo mejor muchos de nosotros no lo hacemos porque sabemos que después de compartir el evangelio va a venir el fin, pero tenemos que hacerlo, y es el mensaje que debemos de compartir. Bueno, yo creo que tú no quieres que venga el fin todavía, amor. No, sí, que ya venga. No, pedimos misericordia para que tenga su pareja y disfrute de la vida. Que ya venga. Ok. Me uno. El Señor está batallando porque yo oro para que no y ellos oran para que sí. Sí, entonces. hombre. Sí, obviamente no hay otro mensaje, hermanos, que sea tan apremiante como llamar a la gente a ponerse a cuentas con Dios. Y Dios mismo estableció el medio por el cual la gente podía ponerse a cuentas con Él. Y ese medio es a través del arrepentimiento y poniendo su fe y su confianza en Jesucristo, en la obra de Jesucristo. Y como bien decía el pastor Moy, es necesario, hermanos. Recuerden que también hay pecados de omisión y que cuando no compartimos el de Cristo, cuando no compartimos el Evangelio, estamos desobedeciendo deliberadamente la palabra de Dios. Entonces, cuando tengamos la oportunidad, comparta de Cristo, no tenga miedo, no tenga temor. Recuerde que no está solo y usted está predicando la palabra de Dios. Y si necesita, porque hay gente que su excusa es que no sabe cómo hacerlo. Si necesita asesoría o consejo, pues mándenos un mensaje y le haremos llegar pues la manera de cómo compartir el Evangelio de Cristo con otras personas. Si está en nuestra localidad, hermanos, podemos abrir un espacio para tener un curso acerca de cómo compartir el Evangelio. Así es. Háganoslo saber y con todo gusto le atenderemos en esa área. Y si usted que nos está viendo y es de la iglesia, ya sabe cómo compartir el evangelio, compártalo con alguien que esté ahí, que usted sepa que necesita saber, compártalo, no tenga miedo. Ahora, llamo su atención, hermanos, siempre que hablamos de la Gran Comisión, nos enfocamos en dos libros, en dos evangelios, en dos pasajes en particular. Marcos capítulo 16 y Mateo capítulo 28. Pero Lucas, también en la parte final, que viene siendo el capítulo 24, lo que acabamos de leer, también, hermanos, esto es conocido como la Gran Comisión. Entonces, esos tres evangelios hablan de la Gran Comisión, y el Evangelio de Juan al final también tiene un pasaje que nos habla de la Gran Comisión. Entonces, el Evangelio está lleno de la Gran Comisión. Entonces, estamos respondiendo a esta misma pregunta que formulamos. ¿Cuál es el mensaje que debe ser predicado a todas las naciones o en todas las naciones? Es precisamente la predicación en el nombre de Jesucristo para que la gente venga a arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Ese es el mensaje que debe ser predicado, y que, como acaban de explicar estos jovenazos, todos debemos de ser parte de esta gran comisión y no seguir todavía con la gran omisión. Así es. Porque a veces le quitamos letritas a la palabra y cometemos el pecado de omisión. Precisamente dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, amado hermano, cada que tenga la oportunidad, dígale a alguien que Cristo le ama, y vaya con la seguridad, hermano, de que usted no es responsable de la conversión de esa persona. Es el responsable, ahí es el Espíritu Santo. Usted es responsable de compartir, usted es responsable de hablar, de hacerlo bien, de explicar el Evangelio. Amados hermanos, no quiero desanimar a nadie, pero invitar a alguien a la iglesia no es predicar el Evangelio. Qué bueno si usted lo hace y sígalo haciendo, pero sea consciente que eso no es predicar el Evangelio. Se tiene que predicar en el nombre de Jesucristo el arrepentimiento de pecados, y para que la gente experimente en sí el perdón, válgame la redundancia, de esos pecados. Y eso solamente se puede comprender cuando usted habla de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Es responsabilidad de toda persona compartir el Evangelio. Sí, y me gustaría agregar que el arrepentimiento no solamente es dejar de hacer cosas que no le agradaban a Dios. Arrepentimiento también es hacer cosas que le agradan a Dios y que antes no hacíamos. Exacto. Cambiamos nuestra manera de vivir. Sí. ¿Verdad? Sí, obviamente al
al arrepentirnos surge, o más bien hablando de esto del arrepentimiento, surge esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Dios? Aquí hay un buen mensaje que usted puede agregar, o sea, en este pasaje véalo, ahorita que tengamos la respuesta, y puede agregarlo al mensaje que le dé a otras personas. Y la respuesta la podemos encontrar, hermanos, en Hechos, capítulo 3, versículo 19, y sería bueno que subrayara este versículo, que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué pasa cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Dios? Vienen tiempos de refrigerio. Así es. Ahora, ¿qué es tiempos de refrigerio, hermanos? Es la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de la adversidad. Sí. No quiere decir, hermanos, ausencia de problemas, ni ausencia de dificultades. Pero quiere decir, hermanos, que aún en medio de la adversidad, la paz del Señor estará ahí, gobernando nuestros corazones. A lo mejor alguno de ustedes que nos está viendo, esperemos que no sea el caso, pero si es así, a lo mejor alguno de ustedes le surge, o más bien le hago esta pregunta: ¿siente la necesidad de descanso para su alma? Si es así, cuando nos arrepentimos, Dios no solo promete limpiar nuestro pecado, sino también darnos un descanso espiritual. Al principio el arrepentimiento parece doloroso porque es difícil renunciar a ciertos pecados, Sí. pero Dios le dará un mejor camino. Como Oseas prometió en Oseas capítulo 6 versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero por ejemplo ahorita que está en temporada de calor, una lluvia nos caería de peluche, ¿no? Estaría rico sentir la lluvia así fresquecita, así. O cuando usted está en una temporada de calor y toma una bebida fría, usted siente refrigerio. Así es el arrepentimiento. Duele porque dejamos de hacer cosas que nos gustan, pero que son pecado, pero en realidad el Señor trae tiempos de refrigerio en nuestra vida. Sí, es muy probable, hermanos, que a la hora no es muy probable, es seguro que cuando nos arrepentimos, nuestros pecados son borrados y tenemos paz para con Dios, tenemos reconciliación con Dios y podemos acercarnos confiadamente a Él. Y esto obviamente trae paz a nuestro corazón, ¿no? Pero usted debe de apropiarse de esta verdad, porque es una verdad, y no dejar que la gente que no olvida le echen cara a sus pecados, porque suele pasar, ¿no? Sí. Y volvemos otra vez a sentir culpa cuando tenemos que apropiarnos de esta verdad, de que si nos arrepentimos genuinamente y nos convertimos del pecado, Dios nos perdona de nuestros pecados y de toda maldad. Incluso en la escritura vemos que al diablo se le denomina el acusador, ¿no? Todo el tiempo nos está acusando de lo que hicimos, de que nos equivocamos, de que pecamos, pero en realidad la misericordia de Dios es más grande, mucho más grande que lo que el enemigo trae a nuestra mente diciéndonos: pecaste, mira, te equivocaste, no sirves para nada, no puedes hacer nada bien. Y en realidad cuando venimos a los tiempos de refrigerio, el Señor trae una paz a nuestra alma Inexplicable. Así es. Que no se puede explicar. La palabra arrepentimiento, hermanos, muchas veces trae a nuestra mente imágenes intimidantes de personas que se paran en la esquina o en las calles dando un mensaje condenatorio. Arrepiéntete porque si no vas a ir al infierno. Aquí en nuestra localidad hay una persona que se pone en los tianguis con una bocina sobre ruedas. en los sobre ruedas. Aquí es sobre ruedas, allá para el sur De Tepic para allá. Ok. En los sobre ruedas, y a veces da pena escucharlo porque no hay un mensaje de esperanza en sus palabras. Yo lo he escuchado muchas veces, me he sentado a escucharlo y he querido encontrar ahí un mensaje de esperanza y no lo encuentro. Encuentro solamente un dedo acusador mandando a la gente al infierno. Dios no lo hace de esa manera, aunque sí el destino de los que no se arrepienten es un destino un tanto pesado. Pero muchas personas no proceden al arrepentimiento porque tienen esa imagen. Pero en realidad, hermanos, la posibilidad de arrepentirnos nos da una gran esperanza.
como decía Yoba. Arrepentirse significa dar la media vuelta, cambia tu manera de vivir. Muchas veces, hermanos, sabemos que necesitamos arrepentirnos porque el camino en el que vamos nos está causando dificultades, sufrimiento, pobreza, situaciones difíciles en todas las áreas de la vida, y ahí permanecemos e ignoramos el mensaje de Dios que cambia nuestras vidas y que promete, según lo hemos leído en este versículo, tiempos de refrigerio, que el Señor les envíe tiempos de alivio. Es lo que quiere decir esto cuando habla de refrigerio. Independientemente, hermanos, de cuán mal estén las cosas o cuán distante se pueda usted sentir de Dios, cuando usted se arrepiente, es decir, da la vuelta totalmente a la vida que está llevando, instantáneamente usted va a encontrarse con el amor y con la misericordia de Dios y con los brazos abiertos, como estudiamos la semana pasada con la historia del hijo pródigo. Los brazos abiertos para decirle, bienvenido a tu casa eterna. Pero es necesario, amados hermanos, tomar una decisión, que es arrepentirse para dejar de hacer las cosas que usted va a ir aprendiendo en la Biblia, cosas que a Dios no le agrada. Cosas, hermanos, que usted sabe que a su familia no le agradan y no le benefician. Cosas que usted sabe que a su salud no le sirven para nada. Hay cosas que tenemos que dejar, y todo eso está en responder al mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Caray, por causa de tiempo tenemos que hacer una pausa aquí en este tema. La próxima semana vamos a seguir todavía platicando de este tema. Para concluir en lo que hemos charlado hasta ahora, Yoba, algo más que tengas que agregar. Solamente decirles, hermanos, que por experiencia personal, todos los que somos hijos de Dios hemos experimentado esta sensación de venir delante de Dios, confesar nuestros pecados y experimentar la paz que Dios nos da. Es una sensación realmente increíble, sí, que no podemos expresarle ni lo podemos, que no lo va a poder entender hasta que usted lo practique, hasta que usted lo haga. Solo le podemos hacer la promesa de que si usted viene a arrepentirse delante de Dios, no se va a arrepentir. Aunque parezca. Ahora, Yoba, cuando tú estás diciendo eso, ¿me puedes asegurar que se te acabaron los problemas? No se acaba. No. ¿Que ahora ya vives como si estuvieras en un lecho de rosas? No, ¿verdad? Lo único que cambió es que ya no me vuelvo a enfrentar a todas esas situaciones difíciles solo. Exacto. Y cambia nuestra mentalidad y cambia Así nuestra es. perspectiva de la vida. ¿Algo más, no? Arrepiéntanse porque se van a ir al infierno. Tú también. No, dos versículos. Uno está en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Y el otro es el que dice que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si usted se arrepiente, el Señor es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. Amados hermanos, no importa cuánto tiempo tenga usted congregándose en una iglesia. Si usted reconoce que su estilo de vida no corresponde a una vida cristiana, esto quiere decir que tal vez usted se arrepintió, pero no ha dejado el pecado de un lado. Tenemos que tomar una decisión y ser coherentes. Es decir, yo me he arrepentido de mis pecados, y es decir, di la media vuelta y ha cambiado mi manera de ser, mi manera de hablar, mi manera de pensar. Han cambiado tantas cosas en mi vida que la gente que me conoce y que me rodea expresa: algo pasó con este, algo pasó con él. Entonces, si no es su caso, hermanos, porque sabemos que estamos hablándole a la iglesia, y usted puede decir, pero es que yo ya me arrepentí, ya voy a la iglesia, ya soy cristiano. Gloria a Dios, si esa es una realidad. Pero si usted no está viendo ese cambio en su vida, y usted no está dejando de hacer las cosas que Dios manda que se dejen de hacer, usted necesita venir al arrepentimiento y experimentar un cambio de vida totalmente, y que el Señor sea glorificado. Vamos a orar.
Amado Dios y Padre nuestro, te agradecemos la vida y la salud que nos das y esta bendita oportunidad de estar juntos aquí en nuestro espacio de Cristianismo Profundo, charlando de estos temas tan apasionantes que sin duda alguna impactan nuestras vidas y bendicen nuestras vidas. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu amor y tu misericordia y por tu paciencia para con nosotros. Rogamos en el nombre de Jesús nos ayudes, cuides de nosotros y nos dé la oportunidad de compartir el mensaje de Cristo con cada persona que sabemos que necesita escuchar el Evangelio de salvación, proceder al arrepentimiento y a un cambio en nuestra manera de vivir para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por la bendición de estar juntos este día. Bendice a nuestros oyentes, Señor, en el nombre de Jesucristo. Habla a sus vidas y a sus corazones. Si alguno está pasando por enfermedad, oramos sanidad en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor. Si alguien está pasando por algún problema familiar, matrimonial, con los padres, con los hijos, rogamos de tu intervención, Padre, en esa familia, en el nombre de Cristo. Si alguien está enfrentando problemas legales o problemas económicos, rogamos que tú obres, proveyendo todo lo necesario en tu amor y en tu misericordia. Y te agradecemos tanto la muestra de tu favor hacia nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, oramos en este momento. Amén. Amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo, que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.